Muy bien, hemos estado viendo hasta ahora el libro de Job y cómo él viene, decíamos la vez pasada, en unos círculos, ¿no? De diálogo con sus amigos, a los cuales precisamente terminan hoy en el capítulo 27. O sea, Job tiene 42 capítulos, pero ya para este momentito, para el capítulo 17, ya se terminaron, o sea, se terminaron esos círculos. Luego viene el capítulo 28, que he estado anunciando desde ya largo rato, porque realmente es central en Job, es central. Es el único capítulo, aparte de la introducción, la conclusión, que menciona el nombre del Dios de Israel, Jehová. Todos los demás capítulos siempre hablan del omnipotente, etcétera. Solo se habla de Jehová en el inicio, cuando Satanás se presenta ante él, y al final, cuando se presenta ante Job. Y luego en el capítulo 28, nada más. Entonces, en el 27, Job ya va a terminar sus discursos, va a cerrarlos. Claro, en el 29, 30 y 31, él va a hablar nuevamente, pero lo que él va a hacer en esos capítulos ya no es discutir con sus amigos, sino recordar su vida pasada. O sea, ¿cómo era yo? ¿Cómo era mi vida en aquella época? ¿Y cómo me comportaba yo? Después va a venir otro que estaba ahí presente, pero no lo habíamos visto, que se llama Eliú. Y Eliú va a dar un discurso grande también. No es un discurso, es un diálogo con Job. Y creo que Eliú tiene gran profundidad en su pensamiento. Realmente tiene razón en muchos puntos. Y por último se va a aparecer el Señor y cuando ya le dan tiempo a Job de que hable, él dice ya, no, mejor no, ¿verdad? Ya no voy a hablar. Creo que ya dije suficiente, o mejor dicho, antes yo hablaba tonteras, va a decir. Pero no son tan tonteras. Veamos este discurso, porque incluso el texto bíblico dice que Job ya está resumiendo, ¿no? Veamos, dice Job 27, lleva por título en Reina Valera, que no siempre son adecuados los títulos. Job describe el camino de los malos. Vamos a ver, empieza él diciendo, resumió. Miren, aquí ya no es respondió Job, ya se acabaron las respuestas. Aquí es resumió, o sea, como que los amigos dijeron, ya aquí ya no vamos a hablar contigo. Bueno, igual Job, ¿qué rato les está diciendo que dejen de hablar, ¿verdad? Que no se callen, que no me ayudan más bien. Pero aquí ya el autor dice, resumió Job su discurso y dijo, y esto es importante para ver el concepto que Job va a tener de justicia. Vive Dios que ha quitado mi derecho, o sea, vamos a jurar por Dios. Jurar por Dios, cuando alguien decía, vive Dios, juraba generalmente por sus dioses. O sea, esto sucede, por ejemplo, cuando Jezabel le manda a decir ¿cómo se llama a Elías, eh, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora tu cabeza no está como la de uno de ellos, los profetas de Baal. Entonces, claro, Jezabel es idolátrica, es pagana, y por eso va a decir ella, así me hagan los dioses, ¿no? Los dioses. Claro, cada quien juraba por su Dios. Y jurar por Dios, aunque valga la aclaración, Jesús nos dice que no hagamos eso, pero estamos en el Antiguo Testamento. Jurar por Dios es de alto respeto en el Antiguo Testamento. De hecho, Dios decía que no juráramos, o que no jurara el pueblo de Israel por dioses falsos. Por mí jurarán. O sea, porque es el máximo respeto. O sea, para poder vamos a decir, poner mi palabra ante quién voy a acudir, pues aquella persona que yo tengo de máximo respeto. Entonces, la prohibición de jurar en el Nuevo Testamento tiene que ver con que prácticamente cada afirmación nuestra tiene que ser un juramento. O sea, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. O sea, que no haya necesidad de jurar. No está diciendo el texto, curiosamente, como han interpretado muchos, que jurar es pecado, sino lo que el texto está diciendo es lo contrario, que mentir es pecado y que cada palabra que salga de nuestra boca tiene que tener esa calidad de juramento. No juréis, sino sea vuestro sí, sí. O sea, si dijiste sí, que sea tan solemne como un juramento. No necesitas jurar. El hermano no jura porque él no miente. Que la persona que jura es porque ha mentido antes. O sea, te lo juro por Dios. O sea, que antes dijiste mentiras.
Exacto, antes dijiste mentiras. Entonces el cristiano no debe decir mentiras, es la idea. Pero aquí Job, por ejemplo, a pesar de que él dice en el versículo, Dios me ha quitado mi derecho. O sea, Dios se comportó desleal conmigo, me quitó mi derecho. Aún así, él sigue respetándolo y dice, vive Dios. O sea, voy a jurar por Dios. Okay. Porque es de máximo respeto por su dignidad, por lo que él tiene. Y el omnipotente, como dije, aquí no menciona a Jehová, el omnipotente que amargó el alma mía. ¿Qué es lo que va a jurar Job? Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique, ustedes, amigos. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Se ha descubierto un libro muy antiguo, del año más o menos 1800 en Egipto, que se llama El Libro de los Muertos. Curiosamente, probablemente sea el libro más viejo conocido por el hombre. Y este libro de los muertos contiene un gran listado de juramentos, hechizos y otras cosas. En el History Channel hasta hay un documental como de 2 horas dedicado al libro de los muertos. Creo que así se consigue en YouTube. No lo he visto en YouTube, lo he visto en la tele. Y el libro de los muertos. Y resulta que, según la mitología egipcia, cuando uno bajaba al inframundo, o sea, cuando llegaba hasta el dios que era el que ejercía el juicio, ¿no? La justicia, en este caso Osiris, entonces agarraban el corazón de uno y lo pesaban en una balanza. En la otra cazuela de la balanza pesaban una pluma. Y si el corazón pesaba más que la pluma, estaba frito uno, estaba frito. Y había un monstruo al que le daban de comer el corazón y ahí desaparecía uno. Entonces, ¿cómo hacer que el corazón no pese más que la pluma? En teoría, el corazón de los muertos no pesa, o sea, no es carne. El corazón de los muertos es espíritu, por lo tanto no pesa. Pero cada maldad que uno agregaba, cada vez que uno cometía una injusticia, el corazón agarraba peso. O sea, es como la antigua ley hindú del karma, que agarraba peso. Y entonces, si yo miento, mi corazón agarra peso y cuando pesa en ese corazón, allá en el juicio final, el corazón va a pesar más que la pluma. O sea, ¿qué corazón de qué humano no pesaría más que la pluma? Esa es la idea. Y el libro de los muertos tiene un conjuro, o sea, es un conjuro mágico entre los egipcios, para decirle al corazón precisamente algo parecido al versículo 6. Decía, corazón, no me falles. Corazón, no me reproches. Y el corazón actuaba. O sea, esa es la idea del libro de los muertos, ¿no? Por eso era que tan valioso el libro. O sea, el corazón actuaba cuando el hombre sabía pronunciar el conjuro ante esa situación. Pues como que el corazón fuera el asidero de los pecados. Y curiosamente Job no está conjurando a su corazón. No es eso lo que está haciendo. Sino que él dice, mi justicia la tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. O sea, este es el punto. Ahora, decíamos en alguna clase pasada que nuestra conducta se debe a 2 factores, generalmente. Uno, para la gente del mundo, las consecuencias inmediatas que puedan tener mis acciones. O sea, si la gente del mundo se comporta bien, es porque considera que si se comporta mal, le va a ir mal. Por ejemplo, ¿por qué tenemos licencia de conducir? ¿Por qué el policía me va a agarrar? ¿Por qué nosotros, por decirlo de otra manera, no robamos? Porque nos pueden encontrar robando. E incluso los ladrones, como Job los describe antes, tienen la confianza en que no van a ser descubiertos. O sea, el misterio es lo que rodea. Por eso es que los extorsionadores van a llamar al celular y van a ocultar su voz y ocultar su número, porque una vez que el extorsionador es descubierto, se acabó el jueguito. Nadie extorsiona, o sea, eso que sea muy poderoso, pues, pero nadie se le para enfrente a uno, o me da 50,000 o te mato. Y te doy 8 días para que los juntes. No va a ser semejante disparate. Entonces, todo se basa en el misterio.
Si Alex Saab, que a propósito ya firmaron su extradición para Estados Unidos, hubiese sabido lo que le iba a pasar, les aseguro que ahorita en la cárcel está pensando, pero qué bárbaro, yo cómo me metí a semejante problema. Este es el testaferro de Maduro que está en Cabo Verde, ¿no? Si el Chapo Guzmán, que está en una celda, creo que es de 4x4, perdón si no les doy la dimensión correcta, tiene 24 horas de luz potente, no tiene noche el Chapo Guzmán. Bueno, después no tendrá descanso, pero ahorita no tiene noche. O sea que él no sabe ni cuándo es día, ni cuándo es noche, y no puede decir, apáguenme la luz que quiero dormir, porque como es especialista en fugas, los gringos lo están controlando por cámara las 24 horas del día, con tremenda luz, con un montón de guardias enfrente, todos encapuchados para que él no sepa si le cambiaron el guardia o es el mismo. Todos están encapuchados. Y solo durante una hora lo hacen pasar por un pasillo, o sea, una hora al día pasan el pasillo para que se ejercite. Y a través de una ventanita chiquitita, que es como de 1/4 de largo por de ancho, él mira la luz solar. Eso es todo el contacto que tiene con el exterior, el Chapo Guzmán. Eso está terrible. Si a ustedes les está costando la cuarentena, ¿se imaginan este pobre hombre? O sea, este es de los que pide la muerte. Muerte, por favor, mátenme, porque aquí está, esto está terrible y la cadena que tiene es grande. Bueno, pobre Chapo Guzmán. Me imagino que ahorita él está pensando, ¿y yo por qué diablos me metí a esta cosa? O sea, podría ser vendedor de tacos en México ahorita, pero estaría libre. Me estaría tomando que una Coca-Cola o podría estar haciendo cualquier cosa. Pero la esperanza de todo criminal es que la justicia nunca lo alcance. Entonces, por eso es que actúan así. O sea, la persona por eso actúa así. Y nosotros los cristianos, bueno, no todos, pero la mayoría de cristianos, nuestra ética no es diferente, porque nuestra idea se basa en el juicio final. O sea, lo que pasa es que si yo me porto mal, o sea, ¿y usted por qué no peca? Pues si peco, y cuando vaya ante el juicio de Dios, o sea, ¿qué me va a pasar ahí? Es bien interesante. Y esa es la ética que domina a muchos, o bueno, nos domina a muchos, ¿no? Es decir, ¿y usted por qué no roba? ¿Porque no lo vayan a echar preso? No, 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 yo no le tengo miedo a las autoridades de aquí, yo le tengo miedo a Dios. Y de hecho, no que yo critique esta posición, porque hasta el Señor mismo dice, a mí temerás. O sea, esa es la idea, ¿no? Esa idea está muy difundida en toda la Biblia, que hay un Dios que todo lo ve. Y de hecho, el apóstol Pablo incluso utiliza esta filosofía cuando él dice, trata bien a tu esclavo porque hay un Dios que está sobre ustedes dos. O sea, hay algo así. Sin embargo, yo quiero resaltar que la justicia de Job tal vez va más allá. O sea, de cuando en cuando uno tiene un estudiante que sobrepasa los estándares que uno pudiera pedir. O sea, uno les pone un trabajito. Yo una vez les puse un trabajito a X estudiantes hace mucho tiempo sobre la creación y les dije que compararan la teoría bíblica con otras teorías y yo estaba esperando 3 teorías, 2 y la bíblica. Y salió un grupito que me presentó, creo que 11 teorías, todas muy bien descritas. Qué trabajo el que hicieron esos muchachos, pero uno no les puede poner 300 puntos, o sea, solo se puede poner 100 al trabajo. Solo que uno los felicita, miren, si pudiera ponerles 300 puntos, se los pongo, porque el trabajo fue ingenioso. Entonces, sobrepasa los estándares. Hay veces que Dios requiere ciertas cosas de las personas, pero hay personas que sobrepasan los estándares. Y este es el caso de Job. Y entonces es digno de imitar. Ya lo vamos a ver dentro de 15 días cuando empiece a describir su ética. O sea, cuando él empiece a decir quién era yo. Y creemos Job no miente. Pero en este momento lo que él está haciendo es loable. ¿Por qué? Porque Job no se está preocupando por las autoridades civiles. O sea, ¿qué peor le puede pasar? Hay una noticia interesante ahora en el coronavirus. Un chino se entregó a la policía. Entonces, esa noticia la leí hace como un par de meses. Un chino se entregó a la policía. Había, policía, sí lo pronuncié bien, ¿verdad? Policía. Había asesinado, o había matado a una persona en una trifulca cuando tenía 20 años y huyó por 20 años. Y por 20 años el gobierno chino nunca lo encontró. Porque tampoco lo estaban buscando mucho, ¿no? Y lo que pasa es que él huyó de su aldea, fue para la capital, para Beijing, y ahí estuvo, trabajaba de manera informal, etcétera, etcétera, etcétera. Y un día
entró a la estación policial llorando, llorando, diciendo que se iba a entregar por un plato de comida porque lleva mucho tiempo sin comer, porque debido al coronavirus había toque de queda. Entonces, en toque de queda, pues son los ahorros, y no tenía ahorros. En toque de queda, uno no puede andar por la calle porque le piden la identidad para ver si le toca transitar o cualquier otra cosa, y el hombre estaba frito. Entonces, el toque de queda, la cuarentena, el coronavirus, hicieron que él mismo se entregara a las autoridades y dijera, pues, ¿quién era? Y dice que lloraba, y cuando le dieron su comidita estaba ahí muy agradecido por su comida. O sea, hay un momento en el que uno dice, mejor me va con la policía que en la calle con el coronavirus, ¿no? O sea, por lo menos yo sé que adentro me voy a enfermar, pero me dieron comida. Y Job, ¿qué peor le puede ir? O sea, ¿qué temor puede tener de recibir represalias por hacer lo injusto en esta tierra? Y luego voy a lo siguiente, ¿qué esperanzas tiene él? Si él considera que Dios le quitó el derecho. O sea, ¿cuál podría ser la esperanza si el mero mero, esta es el dicho, ¿no? El mero mero, dijo él, así arranca, ¿no? El Señor vive, Dios, que me quitó mi derecho. Vive el omnipotente que amargó mi alma sin causa, lo que sea. Ahí no dice sin causa, pero es la idea. Vive él. ¿Y qué es lo que va a jurar? Que mientras yo viva, me voy a asir de mi justicia. O sea, no voy a cambiar. Sí, pero mira cómo te está yendo. Sí, pero no voy a cambiar porque yo estoy en lo correcto. Lo que yo hago es correcto, lo que yo hice es correcto. Y nada me va a hacer a mí a actuar de forma diferente. Pero ya dijiste que a los impíos les va bien. Sí, sí, sí les va bien. Pero después se mueren y van a quedar igualito que yo. Es como lo que les decía, después de 8 días de haber comido, no importa si uno comió hierbitas o carne asada. Sí, total, eso pasó hace 8 días. O sea, lo que te comiste hace 8 días ya no hace la diferencia. Y eso es lo que Job dice. Vamos a ir a los gusanos los dos. Entonces, más vale mi justicia. Y aquí es donde él viene a valorar esto y dice, bueno, creo que él es mucho más elocuente. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. No voy a hacer eso. Nunca tal acontezca que yo os justifique a ustedes y diga, sí, Señor, yo pequé. Yo pequé. Precisamente estaba viendo, no sé si ustedes han visto las noticias, a mí últimamente me ha gustado mucho ver noticias, sobre todo para investigar los casos un poquito mejor, ¿no? Que el rey Juan Carlos acaba de huir de España, ¿no? Entonces se fue, porque lo están buscando por corrupción. Entonces me puse yo a revisar toda su biografía y lo que llevó a su abuelo a la expulsión de España, y resulta que había una cuestión que se llamaba el expediente Picasso. Entonces, también me puse a ver el expediente Picasso, que era esa cosa. Entonces es a un tipo que le encomiendan ver si hay corrupción en una guerra que España libró en el norte de África. Y le entregan un montón de documentos y se la pasa el metido revisando documentos y encuentra que están inmiscuidos varios militares. Y él sigue investigando. Y sus superiores le dijeron, no, ya estuvo, déjelo tranquilo. No, dice, el rey a mí me pidió que hiciera esta investigación y yo la voy a hacer. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, ¿no? Pues, y entonces cada vez iba encontrando generales de más alto rango que le decían, mire, está bien, yo soy culpable, pero déjeme aquí, o sea, ya no investigue más. Y que si la investigación llegaba hasta el propio rey y propició un golpe de Estado, incluso la investigación para callarlo a él. A este hombre le fue de la patada, sí. Pero él, la que hablaba en el documental era la bisnieta que decía, me siento orgulloso de mi papá, de mi, ¿cómo se llama este? De mi bisabuelo, ¿no? Por lo que él hizo, o sea, por el tipo. Entonces, esta es la cuestión que tiene Job. Mire, Job, si usted le pide, esto es el consejo a los amigos, si usted le dice a Dios, vaya pues, sí pequé, pero perdóneme. Dios te va a perdonar y va a renovar tu piel como la de un niño. Y Job dice, no, mijito, porque pedir perdón a Dios sería tanto como mentir. Yo no puedo decirle que he cometido un acto de injusticia que yo no he cometido. Ahora, si él baja y me lo demuestra y me dice que fue lo que yo hice, y con gusto lo reconozco.
Pero yo no le voy a decir nada más porque sí cometí un acto de injusticia. O sea, no voy a hacer semejante cosa. Es al muchacho este, había un muchacho rockero, era rockero él, y lo vi en Investigation Discovery, y que si lo agarran al hombre porque, por un asesinato, y resulta que al final parece que no era culpable, pero ya lo habían condenado. Y entonces la fiscalía le hace un trato, mira, si te declaras culpable, simplemente pides perdón por lo que hizo, nosotros vamos a pedir la cantidad de tiempo que ya estuviste en la cárcel. Punto. Solo tienes que declararte culpable. Ajá, pero si no te declaras culpable, vamos a acusarte y puede ser que te condenemos a muerte. Bueno, de todas maneras, él estaba destinado a la muerte. Qué tentador, ¿no? O sea, si digo que soy inocente, pues me liberan hoy. No, hoy no, mañana, mientras dura el trámite. Si eres inocente, o sea, si dices que eres culpable, perdón, te liberamos. Si dices que eres inocente, vas a juicio y te podemos condenar a muerte. ¿Qué decides? Eh, Job hubiera dicho, no voy a dejar que mi boca mienta. Lo siento. Soy inocente. No puedo mentir. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. O sea, nunca voy a quitar mi justicia. No me reprochará mi corazón todos mis días. Lo más bonito que yo tengo es mi conciencia limpia y la voy a mantener limpia hasta que yo me muera, aunque eso me traiga los problemas que me está trayendo y aunque yo ya llegué a considerar que a los malos sí les va bien. O sea, qué interesante la conclusión la que tiene Job. Y luego empieza a describir a los malos. Sea como el impío mi enemigo. O sea, a pesar de que yo no estoy recibiendo recompensa, aquí estoy del lado de los justos. Y como el inicuo mi adversario. Porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiese robado, cuando Dios le quite la vida, o sea, te vas a morir. Da lo mismo. Oirá Dios su clamor, ni he escuchado el mío. Cuando la tribulación viniere sobre él, se deleitará en él, perdón, en el omnipotente, invocará a Dios en todo tiempo. Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? Esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del omnipotente. Si sus hijos fuesen multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas. Aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez abrirá los ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche, le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebata de su lugar. Dios pues descargará sobre él y no perdonará. Hará él, por huir de su mano. Batirán sobre él, las manos sobre él, y desde su lugar le silbarán. Último versículo interesante, porque eso tiene mucho sentido para una cultura donde el honor es importante, así es de que le sirven a uno en la calle, que le batan las manos en la calle, no, qué horror, qué horror. Creo que a nosotros no nos afecta mucho eso, pero a él sí. Y entonces la conclusión a la que Job llega es, mira, el crimen no paga, por un tiempo sí, pero después, ¿cuál es la diferencia? Recordemos que para este momento, Job no tiene una certeza sobre la justicia eterna. No es nuestro criterio, no lo he mencionado en varios, siempre se ve uno tentado a decir eso,
Pero realmente nosotros los cristianos tenemos una gran ventaja sobre Job. Tenemos, por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro, donde Lázaro es justo, pero le va muy mal en esta vida. O sea, está pobre, está enllagado, ya es justo. Pero cuando él muere, es llevado por los ángeles hasta el seno de Abraham y ahí reposa. Entonces uno puede pensar, bueno, me está yendo mal por mi justicia aquí. A los cristianos les iba mal por su justicia, eran perseguidos como mártires y eso no es cosa del pasado. También en el presente puede existir algo similar, pero uno se consuela en que la justicia de Dios es eterna y Dios traerá todo a juicio y lo recompensará por sus obras. Por eso es que la Escritura dice en el libro de Apocalipsis, bienaventurados de aquí en adelante los muertos en Cristo Jesús. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus obras. O sea, la muerte es un descanso, descansan de su labor, creo que descansan de su labor, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, lo interesante es, no soy salvo por obras, pero mis obras me acompañan de aquí en adelante. Mis obras siguen conmigo. El testimonio que yo di delante de las personas, la forma en que yo viví. Job no tiene esa esperanza. Y esto lo hace más grande, ¿sí? Job no tiene esa esperanza. Y esto lo hace más grande. O sea, hay una escena bien interesante de un video que estaban pasando en Baxter. Había un estudiante que destacaba mucho hace mucho tiempo. Y resulta que en graduación, filmaron un tipo de video documental para ver cómo eran los apartamentos de los casados. Iba a servir para admisión el siguiente año. Entonces estaban filmando y pasan por el cuarto de este estudiante, era un muchacho casado, día de graduación de Baxter. Ya las clases habían terminado hace 8 días, ya no había que estudiar para exámenes, ya había pasado sus clases, no se estaba graduando, pero eso ya era parte del pasado. Y lo encuentran haciendo una investigación como con 8 libros en su cuarto, leyendo. Entonces, no, este no es estudiante, este es esclavo del estudio. Entonces uno se pregunta por qué. Entonces la pregunta que surge es, en Baxter tienen exámenes de recuperación. No, porque si hubiese un examen de recuperación sería lógico que él hubiese estado estudiando para eso. Pero no, en Baxter no tenemos tal cosa, no hay recuperación. Se quedó, no, es que no hay recuperación. Y entonces es que así es en el reino de los cielos. O sea, cuando Cristo venga, se quedó, no hay recuperación. O sea, eso no existe. Aunque muchos piensan que sí. Eso no existe. O sea, no hay como quien dice, sí, no te preocupes, en enero te hacemos otro examencito para ver, a ver cómo sales. Entonces, resulta que el muchacho estaba estudiando. Ok, entonces uno puede vivir su justicia así. O sea, me ha ido mal, pero voy a vivir mi justicia porque hay otra oportunidad. Pero Job no tiene eso en mente. O sea, no tiene eso en mente. Si no tiene eso en mente, entonces, ¿qué tiene en mente? Bueno, en mente tiene él que, mira, le va bien a los impíos, pero ¿sabes una cosa? O sea, tarde o temprano también les va a ir mal. Les va a ir mal. Realmente los impíos lo fastidian a uno. ¿A qué estudiante no le caen mal los estudiantes que salen muy bien en sus clases copiando? ¿A qué buen estudiante no le cae mal? Ay, yo me esforcé, estudié toda la noche, saqué 90. Bueno, este bandido copió y sacó 98. Y yo digo, mira tú, qué interesante. Y si soy soplón, cuando yo lo denuncio, el profesor dice, no queremos soplones en esta clase, así es de que esto solo incrementará su calificación a 100%. Bueno, le voy a dar 2 puntos que le voy a quitar a usted. ¿Dónde está la justicia? Entonces uno termina diciendo, no vale estudiar y se amarga uno la vida. Pues Job no es de este tipo de gente. Él dice, es que mira, lo que yo he encontrado en mi vivencia de justicia es mucho más grande y más maravilloso que la recompensa posible. Les mencioné la vez pasada, y termino con esta ilustración, que Platón, en su libro La República, su tema principal es la justicia. ¿Qué es la justicia? Y dice Platón que hay cosas en este mundo que nosotros hacemos por sus resultados y hay cosas en este mundo que hacemos por nosotros mismos, porque nos gusta, mejor dicho, que nos hacemos porque nos gusta.
Las personas, por ejemplo, salen a correr y comen saludable por los resultados. No todos, pero voy a decir la gran mayoría. Bien, se les antoja un pollo frito, pero dicen, no, eso engorda. O bien se les antoja un cafecito con pan a las 4 de la tarde, pero no, yo padezco de prediabetes. O sea, no debo comer eso. ¿Por qué hacen dieta? No por la dieta misma. Nada, qué sabroso hacer dieta. O cuando salen a correr y van en una subida de esas duras y siente uno que las piernas le están, qué rico se siente, qué masoquista. No, es por los resultados, o sea, porque uno dice, voy a bajar de peso, voy a estar saludable. Entonces decía Platón, por los resultados. Ahora, el Joseph sí parece que lo disfruta porque cuando lo llevo a correr, ahora ya no lo he llevado, y va uno corriendo con él ahí, va con una sonrisa de oreja a oreja, como que qué rico esto, o sea, qué fascinante. Digo, este sí me salió raro. Ahora, ¿qué cosas uno hace por las cosas mismas y no por sus resultados? Bueno, comerse una carnita asada, que sube el colesterol, los triglicéridos, pero sabrosa, o sea, por sí misma, no por los resultados. Los muchachos cuando juegan fútbol nunca están pensando, es que jugando fútbol voy a estar en forma y voy a estar saludable, sino que solo oyen el rebote de la pelota y las piernas empiezan a picar, ¿no? O sea, es por sí mismo. Entonces preguntaba Platón, ¿la justicia a cuál de estas dos corresponde? ¿Es algo que uno hace por los resultados o es algo que uno hace por ella misma? Y Platón discute en ese libro que la justicia verdadera no es la que se debe hacer por los resultados. Y por eso hablaba del anillo. ¿Cuál sería tu conducta si te pusieras este anillo? Oh, lo voy a mencionar mejor con el casco de Hades. El casco, se exponía en la mitología que Hades tenía un casco y que cuando uno se lo ponía, era invisible. No lo podían ver ni los hombres ni los dioses. Y cuando uno se lo quitaba, pues era visible. Hay una película que se llama El hombre sin sombra, donde el tipo se hace invisible y sale la maldad que tiene adentro. O sea, el tipo es terrible, es un psicópata, pero nadie sabía que era psicópata hasta que se hace invisible. Y el detalle es que antes la sociedad lo regulaba, porque si descubrían que era un psicópata, pues entonces iba a quedar preso o lo que sea. Pero cuando él se hace invisible, se convierte, saca su verdadera naturaleza. Y Platón decía eso. Si la gente se apodera de ese casco, hijo, cosas malas van a suceder. ¿Se imaginan ustedes que el vecino tuviera ese casco? ¿Podríamos nosotros dormir tranquilamente? O, yendo más cerca, ¿qué diría Platón? Si tú tuvieras el casco, ¿duermes esta noche o sales a hacer travesuras? ¿Qué haces con ese casco? ¿Confías en tu cónyuge o lo espías todo el día con el casco puesto? Buena pregunta. ¿Qué haríamos nosotros? Pues yo les voy a decir qué haría Job. Job diría, "Ah, es que mi conducta no se altera por el casco. ¿Por qué no? Porque de hecho a mí sí me ha ido mal. O sea, mis amigos están diciendo que yo soy un criminal de primera, así de que la sociedad aquí ya me afectó. Dios desde el cielo me está castigando como si fuera un criminal. Aquí yo no lo soy. Pues, ¿qué más vale que seas un criminal? No, hijo, yo no voy a ser un criminal. Perdón, dije que era la última ilustración, pero ahorita se me viene a la mente una que creo que casa mejor. Eh, Hay una película, no sé cómo se llama, de una mujer que el marido finge su muerte, la inculpa del asesinato y a la pobre mujer la echan presa. Y cuando está presa, se da cuenta que el marido cobró el seguro, o sea, tenía un seguro y hay un enredo bien raro, y se fue con su mejor amiga y fingió su muerte y ella está pagando la muerte. Pero no hay forma en que ella demuestre que el marido sigue vivo porque tiene otra identidad. Entonces consigue en la cárcel a una abogada. Y la abogada le dice, tranquila, vas a salir algún día de aquí. Sí, pero ¿y qué? Le dice, yo puedo encontrarlo, pero la policía no me va a creer que esa es su identidad. No, le dice, no te preocupes. Te voy a decir lo maravilloso de nuestra ley norteamericana. A verle, que en la ley norteamericana nadie puede ser acusado o castigado dos veces por el mismo delito.
Claro, es una película para un poco, para no tan inteligentes. Entonces ya pregunté, ¿y eso qué significa? Significa que sales de aquí y lo matas. Y si me agarra la policía, no, si era lenta la muchacha. Nadie te puede echar presa 2 veces por el mismo delito. O sea, tú ya pagaste por adelantado por la muerte del tipo, te vas a salir de aquí, pues te lo matas y ya estuvo. Y hasta te pueden grabar y te puede ver la policía haciéndolo. De todas maneras, tú dices, no, pues este que maté, yo ya lo había matado, ya me echaron presa, ya me castigaron, ya, ya todo, pues. Y entonces la mujer se pone a hacer gimnasia durante todo el tiempo en la cárcel, sale de la cárcel y se echa al tipo. O sea, esa es la película. Creo que es una muy buena película para ver, ¿no? Es decir, ya les conté el final, así de que se las arruine. Pero el caso es que yo diría, ah, ¿por qué no? Vamos a pintarla así. Es mucho mejor ser inocente y sufrir como culpable que ser culpable y vivir como inocente. Es mucho mejor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vamos a ir a la tumba todos. Los gusanos, capítulo anterior, nos van a comer, o capítulos anteriores, nos van a comer a los dos, igual. Y al final de cuentas él no tendrá nada, nada, porque todo se queda en esta tierra. Todo lo que uno se roba, todo lo que uno se come, todo lo que uno consiguió, todo se queda en esta vida. Pero mi justicia sigue conmigo. O sea, la tengo asida y no la dejo. Es como Job concluye. Concluyó Job su discurso. Ahora vamos a ver en qué consistía esa justicia. Y cuando uno dice, mira, esta es gente del Antiguo Testamento, que ellos tenían la ley era la sombra de lo que nosotros tenemos, las instrucciones de Jesús, ya vamos a ver cómo se comportaba Job. O sea, vamos a ver qué nivel de justicia realmente. El que él conseguía, ¿a través de qué? A través simplemente de querer hacer lo que Dios pedía. Bien, no sé si hay alguna